por fin acaba de terminar el juego del calamar, pero el desenlace fue algo decepcionante, con personajes bastante desaprovechados y tramas inconclusas. Pero pese a todo eso, ver el declive mental de Gi-hun hasta llegar a su sacrificio para demostrar su punto fue algo magnífico. Así que si no lo has visto, déjame te cuento lo bueno y lo malo del final de la serie más lucrativa de Netflix. Nós não somos pessoas. Somos cavalos. Quiero empezar hablando de lo bueno, pues aunque la temporada sí que me decepcionó, su final y el cómo llevaron el declive moral de Gi-hun son lo mejor que tiene para ofrecer, puesto que nuestro protagonista empezó siendo alguien torpe, ingenuo, pero sobre todo con buen corazón, y poco a poco lo vimos convertirse en algo más, llegando a su clímax cuando decidió sacrificar a algunos en la pelea nocturna con tal de llevar a cabo su rebelión, dándole algo de razón al frontman. Y a lo largo de esta temporada lo veremos queriendo volver a su luz, pero ya no como alguien inocente, sino como un hombre que vio lo peor de los humanos, en especial de sí mismo, pero que pese a todo eso decide ser bueno. Claro que me hubiera gustado verlo tener un final feliz junto a su propia hija y la hija de 222, pero su sacrificio resume toda su lucha a la perfección. Al final de sus días él seguía creyendo en los humanos, seguía teniendo fe en que las personas buenas existen, mensaje que toma más fuerza al combinarlo con el final, ya que estos juegos y los VIPs son básicamente una alegoría al capitalismo. Así como para los personajes era imposible terminar con el juego, para nosotros, simples trabajadores, también lo es cambiar el sistema, y más un sistema que apela tanto a nuestros instintos más animales y egoístas, como lo es el capitalismo. Claro que si todos nos levantáramos en armas y con una sola meta compartida podríamos cambiarlo, pero eso es imposible, ya que al igual que los jugadores del juego del calamar, cada persona tiene sus propios motivos, sus propios problemas y propias historias. Por eso es tan fácil que la misma clase trabajadora que goza de mejores ingresos hagan menos a aquellos con peores sueldos, pasando de víctimas a victimarios, al igual que la mayoría de los jugadores de este juego, quienes pese a en un inicio ser víctimas, no dudaban en eliminar a otros con tal de tener más chances de ganar el dinero. Pero el sacrificio de Gi-hun es muestra de que pese a la inevitable realidad, los humanos podemos decidir ser buenos. De ahí que los VIP se queden atónitos al verlo saltar, porque en su mente retorcida nadie haría eso, y por eso el frontman tenía tantas ganas de llevar su filosofía al límite, pues ambos eran opuestos el uno del otro. Y aunque claro, nuestro protagonista no fue perfecto ni mucho menos un angelito, no olvidemos que eliminó a Daeho, sí que demostró que en los rincones más oscuros de nuestro ser aún puede haber un rayo de esperanza, mínimo, pero ahí está. Y hasta una persona tan retorcida como lo era el frontman puede hacer algo bueno por otro, un mensaje y un cierre para su personaje que para mí son excelentes. ¡Yo ya estuve en estos juegos! Pero lastimosamente hasta ahí acaba lo bueno, ya que aunque me pese, las cosas malas son más que las buenas, empezando por el cómo desaprovecharon bastantes personajes, en especial al detective Wang, quien para mí fue el personaje peor tratado, no solo de la temporada, sino de toda la serie. ¿Me estás diciendo que desde la primera temporada este hombre estuvo persiguiendo a la organización, descubrió que su hermano perdido estaba detrás de todo, se salvó de la muerte milagrosamente en varias ocasiones y hasta descubrió la localización de la isla después de años de buscarla, y todo para que al final solo nos den un diálogo de 2 segundos con su hermano y se quede como padrastro de la hija de 222? Obvio, comprendo que es algo realista. Al final y al cabo es un detective común, no un general ni alguien de alto rango, y no tiene un ejército ni mucho menos los recursos para derrocar una organización de ese calibre. Pero realista no es igual a mejor. No porque algo tenga más sentido ya lo hace automáticamente la mejor opción. Por algo esto es ficción. En lo personal me hubiera gustado que su historia tuviera algo más de propósito y sentido, pues ni se reencontró con Gi-hun ni logró confrontar a su hermano. Al menos hubieran hecho que él llegara justo cuando el protagonista salta para salvar a la bebé, haciendo que por fin pueda eliminar a los VIPs, pero que eso no termine con los juegos, tal y como pasó al final. Así sería más satisfactoria toda su travesía, pues al menos logró algo, pero sin dejar de reforzar el mensaje sobre la corrupción humana, pues dejaría en claro que no importa cuántos se eliminen, siempre habrán más VIPs dispuestos a divertirse a costa de otros, más personas dispuestas a arriesgar su vida y la de sus compañeros, por una pequeña probada de esa vida soñada. Aparte, y ya como queja personal, ¿por qué nunca le mostró una foto de su hermano a Gi-hun? O sea, él sabía que su hermano estaba involucrado en estos juegos,
Se la pudo haber mostrado capaz chicle y pega y así 456 no hubiera sido engañado a lo largo de la segunda temporada. Otro personaje bastante pisoteado fue Daiho, el jugador 388, puesto que en esta temporada solo sirvió como pequeño antagonista para Gi-hun, un personaje hecho solo para que Gi-hun proyectara todo su odio porque las cosas le salieron mal. Y hasta ahí todo bien, pero lo que se nos había presentado antes es completamente olvidado. Por ejemplo, nos habían dado a entender que tenía una relación abusiva con su padre, pero no nos muestran nada de eso, ni tan siquiera un flashback que explicara sus inseguridades, y ni hablar de su tatuaje, porque resultó que ni siquiera había estado en la marina, sino que ese era un tatuaje falso que usaba para engañar a otros. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría que se tatuara eso? ¿A quiénes querría engañar en primer lugar? ¿A su padre? Sinceramente creo que pudieron haber tenido bastantes alternativas para darle un mejor uso a su personaje. Mi teoría personal antes de que se supiera la verdad es que él era gay, de ahí que supiera jugar tan bien al gongi. Un juego que estaba más asociado con las mujeres, cosa que explicaría también su relación con su padre, quien al ser el típico estereotipo de hombre machista lo obligaría a convertirse en militar, lo que desencadenaría un estrés postraumático, siendo esa la razón por la que no pudo llevar la munición. Pero claro, su trama terminó siendo reducida a algo más simple, como muchos otros personajes a lo largo de esta temporada. Sin mencionar a los VIPs, no me malentiendan, me gustó que fueran millonarios malcriados y hasta cierto punto tontos, pero por favor, qué personajes tan acartonados y sin chiste. Tanto tiempo esperando para conocer más de ellos, para ver qué seres tan retorcidos estaban detrás de esas máscaras, para que al final solo fueran personajes olvidables y sin chiste. Curiosamente, cada nueva temporada se iba cortando. La primera tenía 9 episodios, la segunda 7, y esta tercera temporada se corona como la más corta de todas, con tan solo 6 episodios. Por eso quiero creer que los problemas de personajes desaprovechados y tramas inconclusas son a causa de esto. Pero si opinas o no igual que yo y tienes alguna otra queja con esta temporada, o por el contrario crees que soy un pendejo por mi opinión, te invito a ponerlo aquí en los comentarios, claro está. No olvides que te quiero mucho, yo soy Proto y hasta pronto. Chao. Entonces, ¿los humanos qué somos?